Buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria de prensa del Grupo Aragonés, del Partido Aragonés. Hoy hemos registrado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por esta injusticia manifiesta que se está cometiendo desde las Cortes de Aragón, especialmente por parte de la presidenta, de impedir que el Partido Aragonés ejerza su derecho, que este diputado ejerza su derecho a participar en las Cortes de Aragón, preguntando al presidente cuándo le corresponda dentro de la organización de su grupo. Todos ustedes saben que al inicio de esta legislatura el Partido Aragonés pudo preguntar, y el diputado que les habla, en 2 ocasiones al presidente del Gobierno, en la actividad de control parlamentario normal para los grupos que no forman parte del Gobierno. Y cuando el grupo político Vox sale del Gobierno, de forma automática el Partido Aragonés deja de preguntar. ¿Por qué se produce eso? Eso se produce porque la presidenta de las Cortes cambia su criterio político, que no debería aplicar a nuestro juicio, y dice que lo que le pareció bien hasta ese momento deja de parecerle bien a partir de ese momento. Nosotros hicimos un recurso a la propia mesa de las Cortes. Es cierto que ya en 2 ocasiones se había producido una votación por esa discrepancia de si podía el Partido Aragonés preguntar o no. El Partido Popular había votado que sí, la presidenta de las Cortes había votado que sí y el Partido Socialista había votado no. Salió adelante en 2 ocasiones hasta que, como digo, la presidenta de las Cortes cambia su criterio. Nosotros hicimos un recurso a la propia mesa de las Cortes que también fue rechazado. Pusimos de manifiesto que hay cuestiones objetivas que los letrados de las Cortes ponían de manifiesto para hacer ese informe en el que decían que no deberíamos preguntar, que otros partidos también cumplían. Y nosotros lo que decíamos no es que otros partidos no pudiesen ejercer su derecho a preguntar, sino que nosotros sí pudiésemos ejercerlo, porque nos parecía lo lógico, nos parece lo normal y además nos parece lo democráticamente correcto. Se han vulnerado los derechos de un grupo parlamentario, a nuestro juicio, de una forma clara. Se impide preguntar al Partido Aragonés porque es el Partido Aragonés. Y Vox quiere bloquear, silenciar al Partido Aragonés por una estrategia política que, por supuesto, a nosotros nos parece absolutamente antidemocrática. Por eso la presidenta de las Cortes, lo mismo que le pareció bien en 2 ocasiones, le parece mal en este momento. Hemos presentado ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Estamos seguros de que se nos va a escuchar, se nos va a atender y muy convencidos de tener razón en lo que decimos. Por supuesto, respetaremos lo que el Tribunal dictamine y estamos seguros de que, y ojalá, de que antes de que termine esta legislatura podamos demostrar la arbitrariedad de una presidenta de las Cortes que no ha dejado de ser de su partido político para ser presidenta de las Cortes, como es normal y como han hecho otros presidentes, pero a diferencia de otros presidentes no ha sido capaz de diferenciar entre su filiación política y la presidenta de las Cortes y la presidencia de las Cortes, que es la segunda institución de la comunidad autónoma, que merece un respeto, que merece una objetividad, pero bueno, es algo que nos acostumbramos ya a ver. Por desgracia, en algunas otras instituciones, también lo vemos en el Consejo Consultivo de Aragón, donde un presidente del Consejo Consultivo litiga con un partido político de forma natural y absolutamente nadie le dice nada. Un presidente de un Consejo Consultivo que debería ser objetivo también y no debería tener filiación política. Pues algo parecido vivimos en la mesa de las Cortes, vivimos con la presidenta de las Cortes que, como digo, aún a estas horas, meses después, no ha dado una explicación que nosotros sí le pedimos de forma pública a este grupo parlamentario, a este diputado y a los aragoneses que votaron a esta formación política de por qué ha cambiado de criterio, que es algo que a nosotros nos gustaría saber. ¿Por qué la presidenta de las Cortes se parece tanto al presidente del Gobierno? Pero no al de Aragón, al de España, a ese que tanto critica, ese que también cambia de opinión en función de las circunstancias. ¿Por qué la presidenta de las Cortes por la mañana vota una cosa y una semana después vota la otra? Pues todo esto que no comprendemos lo hemos plasmado en este recurso, lo hemos puesto en marcha ya con nuestro servicio jurídico, como les digo, ya está presentado y bueno, pues estamos a la espera de poder saber si vamos a poder volver a preguntar y sobre todo una cuestión que queda en el aire: ¿qué pasará si realmente el Partido Aragonés tiene razón, como nosotros entendemos, y el Constitucional dice que efectivamente se han vulnerado los derechos de este diputado y de esta formación política? ¿Cuál será la consecuencia si eso pasa? Eso también es algo que nos preguntamos, porque se habrá impedido durante años a un partido ejercer su labor de control al Gobierno. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, hay alguna cuestión que pueda aclararles, estaré encantado. Pues muy bien, muchas gracias.